La mitad de los pediatras de atención primaria no tienen acceso a pruebas complementarias que consideran necesarias para hacer un diagnóstico. Para hablar de este y otros temas que atañen a estos especialistas, contamos hoy con la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, doctora Begoña Domínguez. Muy buenas. Buenas. Veíamos esos datos, resultado de una encuesta que hizo la asociación. ¿Realmente este problema de acceso a las pruebas complementarias es algo coyuntural o ya es algo sistémico? No, es un problema real que existe prácticamente desde siempre, es un problema no resuelto. ¿Y por qué es un problema? Pues es un problema porque para hacer un diagnóstico a veces se necesitan una serie de pruebas complementarias. En otras muchas ocasiones simplemente una buena historia clínica y una buena exploración del paciente son suficientes para hacer el diagnóstico y hacer una propuesta de tratamiento. Pero en otras ocasiones es absolutamente imprescindible recurrir a pruebas complementarias. Ocurren dos tipos de cosas. Unas que hay algunas pruebas complementarias que no tenemos acceso a ellas porque solamente son pediatras complementarias que solamente tienen acceso a los del hospital. Y otras simplemente que por X falta de recursos en unas zonas sí se tienen, y en unos centros de salud sí se tiene acceso a determinadas pruebas y en otros no. ¿Qué es lo que pedimos y qué es lo que es absolutamente imprescindible? Uno, el acceso a las pruebas complementarias debe de ser igual por parte de todos los profesionales y debe responder única y exclusivamente a protocolos, a documentos de consenso, a necesidades demostradas claramente y que además son iguales se trabaje donde se trabaje, en un hospital o en un centro de salud. Eso por un lado. Y por otro lado, de forma concreta, estamos trabajando en este momento más específicamente las pruebas complementarias en relación con la detección de algunos problemas en patología infecciosa, y más en concreto, una amigdalitis, lo que llamamos todos unas anginas, una amigdalitis, puede estar producida por un virus o por una bacteria, habitualmente una bacteria que es el estreptococo, habitualmente otro tipo de virus. Existe una herramienta de detección rápida del estreptococo muy sencillita de utilizar y que en 5 minutos aproximadamente tenemos el resultado, de manera que en 5 minutos este niño puede salir de nuestra consulta sabiendo si realmente necesita un tratamiento antibiótico o no. Estamos utilizando mucho más adecuadamente los recursos y los antibióticos y además estamos acelerando la buena evolución de esta enfermedad por parte de los niños. De alguna forma, entonces, volvemos un poco al tema de las inequidades que se producen entre comunidades autónomas. Efectivamente, pero el tema de este tipo de recursos que no son tampoco excesivamente caros, ni muchísimo menos, a veces es un tema, no sabemos muy bien por qué razones en unos centros de salud podemos tener acceso a este recurso y en otros no. Pero además, incluso a veces no es una norma común de toda la comunidad autónoma, sino que en unas zonas básicas se tiene y en otras no, dentro de la misma comunidad autónoma. En general son dos tipos de cosas. Una, plantear y establecer de forma clara que todos nosotros tenemos, los de pediatras de atención primaria, tenemos derecho, necesidad de recurrir a las pruebas complementarias exactamente igual que los pediatras de hospitales, por un lado, y por otro lado que este tipo de recursos que son realmente eficaces estén en nuestras manos. Las cifras varían entre el 25 y el 40%, pero establecen que que los niños de hasta 14 años son atendidos por médicos de familia en vez de por pediatras debido a la escasez que se produce de estos especialistas. ¿Por qué esta escasez? Bien, aquí la inequidad también es evidente y por supuesto que desde nuestro punto de vista hay cantidad de artículos científicos demostrando que es mucho más eficaz la atención de los niños por parte del pediatra que por parte del médico de familia, como es lógico entre otras cosas porque nuestra formación es de 4 años de pediatría y la de ellos es de 2 meses aproximadamente. Entonces, esto es evidente. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque se convocan pocas plazas de pediatra, está claro. Y en las comunidades autónomas en las que la población infantil es mayor, es decir, que tiene un índice de natalidad más alto, son las comunidades autónomas en las que más déficit de pediatras hay. Hay algunas comunidades autónomas con un índice de natalidad bajo en el que prácticamente todos los niños son atendidos por pediatras, en la que prácticamente no existen médicos de familia en pediatría. Y sin embargo otras comunidades autónomas que están entre un 20 y un 30%, incluso alguna 40%. Y ocurre simplemente porque no tenemos pediatras. ¿Y por qué no tenemos pediatras? Pues porque no se convocan las plazas de pediatras necesarias a 2 niveles. Uno,
a nivel de residentes para que hagan la especialidad de pediatría, y 2, cuando tenemos residentes ya formados, que se convoquen las plazas que se están no cubriendo en este momento y dejando, incluso estamos en este momento de crisis, ya está siendo esto incluso peor, ¿no? Porque no solamente están contratando, bueno, realmente no están contratando a nadie, ni médicos de familia ni pediatras. Realmente lo que está ocurriendo es que los pediatras nos estamos sustituyendo entre nosotros, ¿no? Cuando una plaza queda vacante, en general no se suele cubrir y se suelen repartir las tarjetas sanitarias entre los compañeros que están en el mismo centro de salud. Cuando uno tiene que ir a una reunión, tiene una baja, etcétera, también nos cubrimos entre nosotros. Quiero decir que este tema, que antes era un problema importante, está aumentando en este momento por la falta de contratos. Falta de contratos actuales, pero también viene un poco de atrás en cuanto a que no hay un registro de profesionales y no se pueden establecer unas plazas acorde, ¿no?, con las necesidades del sistema. Evidente, no, efectivamente. Es lo primero que tendríamos que tener es un conocimiento de las necesidades reales. Y a partir del conocimiento de las necesidades reales, que evidentemente tiene que ser basado en lo que tenemos, es decir, en los profesionales que tenemos en cada momento, podríamos tener las siguientes opciones. Y también las necesidades de pediatras de determinadas especialidades o áreas de capacitación específica, de atención primaria o de cardio, de endocrino, etcétera, ¿no? Hablamos que la población pediátrica hoy en día está considerada hasta los 14 años. El Ministerio en alguna ocasión ha mencionado que estaría dispuesto a incrementarla hasta los 18 años. ¿Qué les parece esta opción, este planteamiento? Matizamos un poquito la opción el planteamiento del Ministerio. El Ministerio no planteó exactamente aumentar la edad hasta los 18 años, sino que la concretó. La concretó en determinadas unidades oncológicas, fundamentalmente, y de patologías crónicas importantes dentro de los hospitales. Y con ese planteamiento estamos absolutamente de acuerdo. Evidentemente hay patologías crónicas que afectan al niño desde muy temprana edad, y estas unidades especializadas en esta atención a esta patología tienen que continuar la atención hasta los 18 años, nos parece absolutamente imprescindible. En general, aunque teóricamente podríamos estar de acuerdo en que esto podría ser extensible a todas las edades y en todos los ámbitos de atención, en la realidad nuestro problema fundamental pasa por lo que acabas de decir tú antes. Es decir, no tenemos pediatras para atender a los niños hasta los 14 años, no vamos a ser capaces de asumir la atención hasta los 18 en atención primaria. Sí que es imprescindible, absolutamente imprescindible, atenderlo en estas unidades de las que estamos hablando, pero en atención primaria nos parece que lo más importante es que todos los niños hasta 14 años tengan un pediatra de cabecera. Un tema que últimamente está generando bastante polémica es la retirada de la vacuna de varicela de las oficinas de farmacia para ir al uso hospitalario. ¿Qué opinión le merece esta retirada o este cambio a la asociación? Creo que se ha creado un problema donde nunca jamás debió de existir. Un problema que está creando muchísimas inseguridades, se están adoptando incluso medidas por parte de la población, alarmas en parte de la población que no tendrían por qué haber ocurrido nunca, ¿no? ¿Cuál es nuestro planteamiento con respecto a la varicela? La varicela, desde nuestro punto de vista, es una patología que habitualmente es banal, pero que, dentro de su banalidad, crea problemas importantes para el niño que sufre la enfermedad, para la familia que tiene que atenderlo, que tiene que perder sus horas laborales, etc. Pero además, ocasionalmente deja de ser banal y tiene complicaciones importantes. Complicaciones que requieren ingresos hospitalarios, incluso algunas, muy pocas, pero algunas también pueden derivar al fallecimiento de algunos niños. ¿Y es suficientemente eficaz la vacuna? Quiero decir, desde que en las comunidades autónomas donde se incluyó la varicela en el calendario vacunal, la varicela disminuyó radicalmente, prácticamente no teníamos mayor incidencia de esta patología, y sin embargo, pues en las comunidades autónomas donde no existía el calendario vacunal seguía ahí. Entonces, bueno, de cualquier forma estábamos pasando una época en la que algunas comunidades autónomas lo tenían en calendario vacunal y el resto lo teníamos accesible en farmacia, de manera que nuestros niños podían ser vacunados, aunque no nos pareciera correcto y lo mejor, por lo menos sí podíamos dar la opción a los padres de que pagando podrían vacunarse de la varicela. Bueno, no entendemos muy bien cuál ha sido el planteamiento
del Ministerio, porque la Agencia Española del Medicamento, que es quizás quien ha planteado el tema inicialmente, no nos ha respondido cada vez que le hemos pedido que nos dé explicaciones a qué ha ocurrido con esta vacuna y por qué la han retirado de la farmacia. No hemos obtenido ninguna respuesta. Quiero decir, nosotros estamos informados a través de los medios de comunicación en general, ¿no? Y recientemente sí que se nos han enviado en algunas comunidades autónomas alguna normativa en la que dicen cómo o quién es la población de riesgo. Hay que decir que la vacuna de la varicela en los hospitales no tiene ningún sentido ponerla, porque los que vemos a los niños somos nosotros en atención primaria, los que se está planteando que se administre solo a niños a población de riesgo, los que conocemos la población de riesgo somos nosotros también, y entonces lógicamente somos nosotros los que tenemos que hacer la indicación siguiendo las normas de que en este momento nos ha mandado el Ministerio, estemos o no estemos de acuerdo con ellas, ¿no? Que ya digo, inicialmente no es nuestra opción mejor, pero no nos queda más remedio que aceptar la decisión del Ministerio. Entonces, en este momento están de uso hospitalario, pero en la práctica, en algunas comunidades autónomas y en algunas zonas la vacuna está en el hospital, en otras está en los centros de salud. Los criterios de patología de riesgo no son comunes, en unas comunidades autónomas se aceptan unos criterios de riesgo y en otros. Quiero decir que en este momento es absolutamente caótica la situación. La población nos demanda y voy a buscarla a tal sitio. Bueno, pues ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que mandar en general y que estamos mandando a nuestra población en general, ¿no? Es decir, no se debe de recurrir a comprar en Internet. Evidentemente no es el mejor uso, tiene que estar garantizada la vía de administración. En estos momentos no nos queda más remedio que asumir que no está en farmacias y entonces tenemos que administrar la población de riesgo. Entonces lo que estamos intentando es que sean criterios comunes para toda la población de riesgo y que todos tengamos acceso a las mismas vacunas, no todos nosotros, no todos nuestros niños tengan acceso, los que lo necesitan tengan acceso real a las vacunas y se cumplan realmente los mismos criterios para todos, manteniendo un poco lo mismo que estábamos hablando antes de la equidad, ¿no? Cosa que en este momento no se está dando demasiado. Sí, porque bueno, por ejemplo, Navarra ha comentado que se va a seguir administrando en los centros de atención primaria. Hay un poco de confusión, ¿no? Ahora mismo. Esperemos que sea un problema de una transición y que se estabilice la situación. Efectivamente, ¿no? eso es lo que esperamos todos nosotros y que dentro de muy poquito tiempo se reconvierta toda esta dinámica absolutamente caótica que se ha creado al respecto, que insisto, desde nuestro punto de vista nunca debió de haberse planteado para nada, y que en un plazo más o menos breve de tiempo se resuelva la cosa para que podamos estar en unas condiciones por lo menos razonables, en las que podamos mandar un mensaje claro a la población y que la población pueda seguir confiando en nosotros y en las vacunas que son realmente eficaces. Y hablando de otro tipo ya de vacunas, ampliando un poco el abanico, hay un calendario vacunal en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo se valora ese calendario desde la Asociación Española de Mira, vamos a ver, por centrarme en una cosa, en este momento el calendario no es homogéneo realmente. No es homogéneo ni en las dosis que se administran de determinadas vacunas ni en las edades en las que se administran en las diferentes comunidades autónomas. O sea que tampoco existe ese calendario, esa homogeneidad que estábamos intentando conseguir, por un lado. Y por otro lado, voy a referirme a una vacuna que me parece fundamentalmente importante, que es la vacuna antineumocócica. La vacuna contra el neumococo es una vacuna que no está en calendario vacunal y que en general la población se está pagando de su bolsillo desde hace ya unos cuantos años y que desde nuestro punto de vista es absolutamente imprescindible que entre en calendario vacunal. Cambiando un poco de tercio, otra de las cuestiones que normalmente se habla cuando nos centramos en el tema de pediatría es que quizás no se investiga lo suficiente en el ámbito o en tratamientos específicos para la población pediátrica, o no se hacen los suficientes ensayos clínicos. ¿Realmente hay falta de investigación en este campo? Sí, categóricamente sí. Es difícil investigar en general en España. Es más difícil investigar en pediatría y en pediatría de atención primaria. Aumentamos las dificultades, ¿no? Aumentamos las dificultades. Sí que es complicado.
Es complicado porque nuestra formación en general es una formación de atención a la enfermedad en general, es una formación fundamentalmente clínica y nuestra formación en investigación no es adecuada. Tenemos que formarnos por nuestra cuenta para ser capaces de investigar, por un lado. Por otro lado, la presión asistencial en los centros de salud, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que la cantidad de niños que tenemos que atender diariamente nos obliga prácticamente a tener nuestra jornada laboral destinada a la atención a la población, estrictamente a la atención clínica. Con dificultad ya incluso podemos mantenernos al día en las últimas publicaciones a nivel de formación, ¿no? Y de estar al día de actualización en nuestros conocimientos. Cuanto más difícil todavía es el tema de la investigación. Pero nosotros en este momento hemos creado una red, estamos creando ya un poquito las bases, ¿no? Para ver si conseguimos entrar un poquillo ahí, ¿no? Hemos creado la red que se llama PAP en Red, que son pediatras de atención primaria en red. Es una red de pediatras centinela, que somos 306 pediatras en toda España, distribuidos en todas las comunidades autónomas, que atendemos globalmente a una población de unos 240.000 niños. Y entonces estamos empezando a trabajar, ya llevamos un año y poco nada más de trabajo. Hemos empezado a trabajar el tema de accidentes infantiles y ya hemos recogido y tenemos ya los primeros datos presentados. Y bueno, en este momento estamos trabajando con un tema también importante con respecto a las gastroenteritis infantiles y tenemos en este momento diseñados ya 3 o 4 proyectos más para seguir estudiando. Entonces, bueno, hemos creado esta vía que creo que nos va a ayudar a poder hacer trabajos de investigación, por lo menos si no ensayos clínicos, por lo menos sí de registros para conocer un poquito mejor nuestra realidad, ¿no? Un tema del que está encima de la mesa ahora mismo como problema de salud pública, la obesidad, el sobrepeso en nuestra población, y también se ve que cada vez más tenemos niños obesos o con sobrepeso. ¿Es un problema que ya se está viendo en las consultas de pediatría de atención primaria? Sí, es un problema real desde hace tiempo ya. La malnutrición en nuestro país hasta el momento es por exceso. Es decir, tenemos sobrepesos y obesidades y también al respecto estamos haciendo un estudio del estado de nutrición de la población infantil en España. Lo tenemos hecho ya en 3 comunidades autónomas y vamos a ver si somos capaces de extenderlo al resto de comunidades autónomas. Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos publicados se basan en datos de muestras. Se hace una muestra de población y se sacan los datos de la prevalencia de sobrepeso o de obesidad de esa muestra. En España hay bastantes ejemplos de ello y, en general, el exceso de peso, es decir, el sobrepeso más la obesidad, ronda entre el 40 y el 50%, el sobrepeso ronda entre el 30 y el 40% y la obesidad ya depende un poquillo entre el 10 y 15%. Bien. Nosotros con estos trabajos estamos extrayendo los datos de los registros de las consultas, de manera que, como en nuestras consultas registramos siempre el peso y la talla de los niños, no siempre que vienen, por supuesto, pero a las edades que les corresponde hacerlo, y cuando se ven por X razones clínicas que se necesita hacer, entonces tenemos todos estos registros y a partir de estos registros y utilizando un programa de la Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo un análisis de toda nuestra población. Tenemos en este momento datos de 3 comunidades autónomas, de Asturias, de Castilla y León y de Navarra. De cada una de ellas hay pues, aproximadamente 90.000 niños, 80.000 y 234.000 niños registrados, que son los niños correspondientes a cada comunidad autónoma. Y entonces lo más importante de esto es que no solamente estamos detectando la prevalencia global de sobrepeso y obesidad, sino que la estamos concretando por zonas, por áreas, incluso por zonas básicas de salud, etc., ¿no? De manera que estamos observando que en una misma comunidad autónoma puede haber diferencias de hasta 20 puntos en el sobrepeso, en el exceso de peso de unos niños y otros.
podemos tener una zona básica de salud con un sobrepeso de un 10 o un 15% y otra que está 20 puntos por encima, un 35-40%. Y esto es una realidad incluso dentro de las propias comunidades autónomas. Entonces esto nos va a permitir, y que es un poquito nuestra intención, no solamente mandar mensajes a la población generales sobre hábitos saludables con relación a la alimentación y a la actividad física, sino también intentar encontrar las intervenciones que sean más eficaces en cada lugar, dependiendo de la situación concreta. Doctora Domínguez, pues muy interesante la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias.